Pues ya estamos acá, ya estamos acá. Hola, estamos en Liga Revueltas. Hoy hay una inauguración en la clínica y estamos con Rami Cuen. ¿Qué onda, Rami? ¿Qué es lo que va a haber hoy o qué es lo que están hoy armando? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Rodrigo. Es una exposición que parte de un programa de residencia donde el artista Dimitri Mandini nos ha acompañado por un mes y un par de semanas más, produciendo esta exposición y traduciéndola a Oaxaca. La exposición se llama Ineludible estar acá. Ineludible estar acá. Ineludible estar acá, y esta pieza que ven en la fachada es parte de By all means necessary. By all means necessary. ¿Qué significa? Vamos, sí. platico. Ok. Tenemos la fortuna de tener como curadora a Ariadna Solís, quien te platicará a detalle todos los pormenores sobre la exposición. Ya es como ¿qué número de expo que organizan aquí en la clínica? Es como la quinta exposición. Ajá. Con esa exposición celebramos un año de exposición. Un año de exposición. Exactamente, de nuestro programa. Un año, un primer aniversario. Ok. Y aquí está el artista. Bueno, el inglés no es mi fuerte. ¿Alguien podría como...? Yo te traduzco, no te preocupes. Muy bien. Él es artista, Dimitri Mandini. Hola. Es un artista de Surinam, un país que está al norte de Brasil, pero radicado en Holanda. Okay. Esa exposición viene desde un lugar que se llama Tent, patrocinada con Fundación Creative Industries. Okay. Y Ariadna, que es la curadora, hola, Ariadna, te podrá dar detalles de cómo se construye la exposición, por qué la pieza allá afuera de By All Means Necessary, y todos los elementos que articulan este discurso. Ok, muy bien, perfecto. Ariadna, pues quieres empezar a platicarnos más o menos aquí para que no sea como la luz. Sí, un poco también para incluir a Dimitri en la conversación. La exposición intenta preguntarse un poco sobre las relaciones que hay entre arte y violencia a partir de dos lugares del arte. Por un lado, el Renacimiento como un periodo histórico en donde se gesta esta idea de arte que conocemos en nuestros días, pero por otro lado la cultura del rap y del hip hop que hasta nuestros días sigue, digamos, teniendo el estigma sobre la violencia. En ese sentido, Dimitri articula, digamos, confrontando líricas de rap con estos trajes manufacturados con imágenes del Renacimiento. Articula, digamos, esa confrontación en donde él digamos, desnormaliza, por decirlo de alguna manera, este estatus que ha tenido históricamente el Renacimiento, a partir también de pensarlo como un movimiento cultural que se gesta, digamos, con la colonia y con la expansión económica a otros territorios. Entonces, pues él hace como una articulación muy interesante entre los cuerpos donde históricamente se ha encarnado esta violencia y, digamos, el papel del arte como una herramienta en donde pareciera que la violencia se piensa desde términos maniqueos, ¿no? ¿Cuándo es buena, cuándo es mala? ¿Quién puede ejercer la violencia? ¿Quién no puede ejercer la violencia? Y un poco también se articula con el movimiento, pues, de Black Lives Matter. Por eso el título de la expo. Claro, precisamente. All means matter. By all means matter. ¿Qué significa? El título de la muestra es como una especie de viaje teórico intelectual, pero también de un movimiento por los derechos civiles y los derechos humanos de las personas afroamericanas, y bueno, un movimiento, digamos, un poquito más grande. Empieza con Fanon, un teórico argelino camerunés, que tiene dos textos realmente importantes para pensar cómo la colonialidad se inserta en los territorios, que es Frantz Fanon. Frantz Fanon tiene este libro que sale, me parece que en el 52, Los condenados de la tierra, y tiene otro texto de por qué usamos la violencia. En ese sentido, él explica cómo los sistemas coloniales son instaurados por la violencia y entonces necesitan ser confrontados también de manera violenta, pero no como una herramienta de la cual tengamos elección, sino precisamente es el último de los medios que nos han dejado para confrontar la violencia genocida, económica, colonial y de tantos tipos. Estas frases, ¿sobre qué van? Bueno, esa frase que te comentaba de By All Means Necessary, Dimitri la cambia By Any Means Necessary, es la primera frase, él la cambia y me parece que ahí hay un traslado también interesante, y un poco aparece también en relación al asesinato de Malcolm X, quien fue asesinado brutalmente en el
65, perdón. Y bueno, un poco de justamente esa violencia colonial, cómo se traduce en estos territorios. Y bueno, estas letras son letras que hizo Dimitri, un poco haciendo esta conversación que decía con los trajes. If you want to talk about the lyrics. Yes, so rap lyrics become like these life slogans. So if you're into hip hop music, and I'm also a DJ, if I play and you hear a track, the crowd can always say like one or two sentences, or maybe some can rap the whole lyrics. And the interesting thing is about these lyrics, even if the music is not there, these lyrics stay and they become part of people's their lives, like a mantra. And so I thought like, if you look at, let's say, combining these, so I made a poem by combining a lot of different lyrics, also to show that these lyrics are a part of an empowerment movement as well. It's not only, it could sound violent, but it actually also has a meaning of empowerment, because a lot of people that can associate with rap music come from similar circumstances, socio-economic circumstances, as the artists that perform these rappers. Algo in a nutshell. Algo de lo que nos dijo. Sí, un poco lo que Dimitri está diciendo es que cuando escuchas las canciones no siempre tienes claro, digamos, todo el contexto de la canción. Escuchas algunas estrofas, habrá personas que la pueden rapear todas, pero lo que él, digamos, su intención de ponerlas a muro es que pueda, digamos, él hace un poema de varias canciones y la idea es que podamos verlas en el contexto también de todo lo que implica usar la violencia como una herramienta de emancipación y de empoderamiento antes de pensarla solo como violencia en sí misma, ¿no? Entonces fue un poco lo que estaba diciendo respecto a las letras. La muestra también se acompaña de una canción que va a estar sonando durante toda la muestra y si quieres pasamos adentro para... O sea, podría haber como buena violencia, mala violencia, más o menos. No. En términos, digamos, era lo que te decía hace un rato, ¿no? Pensar precisamente la herramienta en términos maniqueos, buena, mala, no nos funciona ya. Hay que pensar en que el sistema colonial precisamente se instala por medios violentos, digamos, a través del asesinato, la tortura, el secuestro de cuerpos, de ciertos cuerpos, y esos cuerpos no tienen otros, en realidad, herramientas más que la misma violencia para confrontar esa violencia. Quizás podríamos hablar más en términos de violencia y resistencia, pero una vez más sería hablar de esta violencia buena y esta violencia mala. Entonces, no nos sirve seguir pensando la violencia de ese modo. Weber, que es un teórico del Estado, diría más bien que hay una violencia que es, digamos, legítimamente usada por el Estado y hay violencia que no. Y en ese sentido quizás habría que pensarlo en términos de quién ostenta el poder y para qué fines. Y es justamente la pregunta, me parece más interesante, de Dimitri, de en qué términos se está pensando la violencia y desde qué cuerpos se está pensando esa violencia también, a qué está respondiendo esa violencia, si a sistemas más violentos a querer imponer un orden específico, que en este caso fue lo colonial en ese sentido, ¿no? Impones una ideología, impones un sistema económico y un sistema político a través de la violencia. Ahora, ¿esa es violencia buena o mala? No nos sirve esa pregunta en ese sentido. Ok, ¿qué vemos más de la expo? Si quieres, vamos hacia allá adentro. Muy bien. Y bueno, esta cita es la que te comentaba de Frantz Fanon, que en el 60 escribe Why We Use Violence, que es una especie de escrito teórico e histórico muy matizado de por qué se usa la violencia en este tipo de expresiones. ¿Qué quiere decir by all means necessary? La traducción un poco corta, digamos, corta en el sentido de que se queda corta en todo lo que implica en términos de poder, sería algo así como por todos los medios necesarios.
original, la de Fanon, sería by any means necessary, que sería como por cualquier medio necesario. Entonces quizás la apuesta en esta exposición es hay que confrontar el sistema colonial por todos los medios necesarios, ¿no? Y para eso las preguntas serían el arte también, en este sentido, cómo funciona en términos para confrontar la violencia. Entonces, I don't know if you want to explain a little bit how do you think the maniquís, the tracksuits, Yes, the images in here? So, first of all, a tracksuit is a very common item, actually, clothing item within hip-hop culture. And hip-hop culture is now, of course, mainstream worldwide culture. But I remember when I was young, if you would enter somewhere with a tracksuit, you could not enter a club or a restaurant, or people think like, yo, these clothing are part of sportswear. This is not what you wear casually. So that's one of the things. And then in my research, one of the things that actually came to the eye was wealthy, powerful people, politicians, mostly, as example, the Medici family in Florence. They would portray themselves in armor suits, but armor suits from the past, not from the same era as they would live in, just to show some kind of status, because the old kings were portrayed within armor suits, armor outfits. Yeah. So yeah, that's how the idea actually came to make a suit to use as a language to express the research project instead of a painting or a film. Ok, más o menos, ¿qué fue lo que nos dijo? Bueno, a riesgo de traducir mal, que no es mi papel, voy a intentar un poco hablar sobre su proceso de investigación, que justamente encuentra, digamos, el papel, digamos, de la milicia, por ejemplo, y cómo funciona en términos de uniformar el cuerpo en su investigación. Ahora, lo que él hace con estas imágenes del Renacimiento, precisamente al ponerlas en el cuerpo, es evidenciar, por un lado, digamos, la violencia, sin usar este referente quizás fácil que hubiera sido poner una imagen, ¿no? Del Renacimiento, que en realidad podemos encontrar muchas en donde la violencia es explícita, y también es interesante porque ese diálogo se relaciona mucho con las citas que ya habíamos hablado de Fanon y de Malcolm X, en donde Fanon también viene de una tradición militar que después desplaza hacia otros lugares en términos de los movimientos de independencia, específicamente en Argelia, que es en donde él está muy involucrado. Entonces también un poco estos diálogos son, digamos, interesantes en cómo se han usado los cuerpos racializados, por ejemplo, en guerras que no son nuestras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuántas personas de las colonias utilizaron como literalmente carne de cañón en muchas batallas, ¿no? Entonces, un poco son todas las cosas que están dialogando aquí y que salen de la investigación de Dimitri, que un poco esa investigación se asienta en estas piezas. Tenemos este video también, que es una colaboración de Dimitri. I don't know if you want to explain the video. So this video is a collaboration with a friend of mine who is a spoken word artist. He's been around for years, and he actually performed a poem to me, and it is actually a ode to Jill Scott Heron. But instead of the revolution will not be televised, his poems about the revolution will not be socialized. And the poem he wrote actually before the whole Black Lives Matter movement started and the violence on the streets in the US, and actually it spread all over. And then when he had the poem, I made the music to the poem, so I composed played the song, made the song, and then I made a video afterwards of the whole thing. So it was actually, yeah, this is what it is.
Ok, entonces digamos, esta exposición es un comentario sobre la violencia y en qué escenarios se ha desencadenado y en qué escenarios podrá seguirse desencadenando o algo así. Sí, es una pregunta sobre cómo es usada por un lado la violencia, cómo es pensada también desde ciertos cuerpos, es decir, por qué al parecer algunos cuerpos tienen un uso legítimo de la violencia y otros no. Y sí, en qué contextos es necesario usar la violencia para desestabilizar o para romper sistemas de opresión sistemática que al final del día también se siguen instaurando por medios violentos. Entonces es una pregunta también por cómo estas herramientas nos pueden ayudar a pensar el territorio de Oaxaca en estos momentos que también, digamos, hay tantas conversaciones, por un lado, sobre las estructuras de desigualdad, pero por otro también hay respuestas que se piensan desde esta, como tú decías, ¿no? Violencia, mala violencia, que en realidad están respondiendo a sistemas violentos todavía más estructurados en la sociedad. Entonces es un poco, más que un comentario, una especie de provocación al contexto oaxaqueño. Sí. Ok, pues si quieres salimos, ¿qué más va a componer esta exposición? Bueno, el día de hoy estará colaborando con nosotros Rafa, que llega a este espacio gracias a Doma, que será un artista que estará colaborando en una segunda parte de la exposición, de la que no queremos hablar todavía mucho por cuestiones, bueno, de qué es lo que sigue, pero bueno, el día de hoy tendremos eso, tendremos una pequeña conversación con Dimitri y bueno, la muestra estará de aquí en adelante y bueno, habrá actividades, entonces les invitamos a que visiten el espacio, a que lo puedan venir a ver desde estos ojos, desde lo local y pues eso. Ok, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes gracias, estamos aquí en la clínica, veremos qué otras cosas suceden y bueno, seguimos en contacto, gracias.